Quise relacionar esto con la desaparición de Eduardo Galeano en el día de hoy, porque Galeano fue el autor de El fútbol a sol y sombra, 1995, reseña de los mundiales, la historia del fútbol, puesto en su contexto sociohistórico. Era un apasionado del deporte desde que nació, como todos en Uruguay, gritando un gol, según describió. Es autor de Su Majestad el Fútbol y El Ídolo, entre otros artículos y textos. Siempre se declaró como el peor patadura de palo de la historia de su país, que hizo con las manos lo que no pudo hacer con los pies. Apasionado de los jugadores que le brindan la alegría del juego bien jugado, sin importar qué camiseta tengan. Definió a Maradona como el primer futbolista consagrado que denunció sin pelos en la lengua a los amos del gran negocio del fútbol. Autor de los 2 goles más contradictorios de la historia del fútbol, apenas 5 minutos separaban el gol del ladrón, el de la mano de Dios, y el gol del malabarista, del prodigioso, que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso cometido en el campeonato mundial. Eduardo Galeano. Sandra Jardín en Mauro Jardín Librerías. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Seguramente muy triste por el fallecimiento de Eduardo Galeano, pero queríamos, por lo menos en unos minutitos, que nos reseñes fundamentalmente qué ha significado Galeano en una librería, ¿no? Bueno, Eduardo Galeano es y va a seguir siendo de alguna manera un representante de las voces que por mucho tiempo no fueron escuchadas, y en la década de los 70, de los 60, él escribe, lo primero que escribe, que es con lo que es conocido y que fue traducido a más de 15 idiomas, Las venas abiertas de América Latina. Es su libro cumbre, a pesar de todos los otros que ha escrito, que han sido excelentes libros. Y si yo lo tengo que sintetizar a Galeano, diría que tiene la gran capacidad de expresar en un párrafo lo que a otra persona le llevaría un libro completo. Tal es la calidad de las cosas que él escribe. Con una poética tan conmovedora que muchas veces cuando uno lee alguna cosa de él, realmente se queda pensando, meditando. Por ejemplo, Los hijos de los días, que son 365 historias contadas de algo que él vio en algún momento y que pasó ese día en el mundo, en la historia del mundo. Él la cuenta en un par de párrafos, y realmente uno se pone a pensar en lo que él, por qué le llamó la atención, cómo logra en tan pocas palabras decir tanto. Y bueno, era la capacidad que tenía. Y Las venas abiertas fue prohibido en la época de la dictadura, fue más de una década prohibido en esta zona. Él, estando viviendo en Uruguay, cuando tiene el golpe de Estado en Uruguay, se viene a la Argentina, y cuando sucede el golpe de Estado en Argentina en el 76, se tiene que ir a España, donde él vive hasta 1985, que después vuelve nuevamente a vivir a Montevideo. Y tuve la suerte de escribir un par de veces con él, porque yo lo quería traer, esas cosas que uno se plantea, ¿no? Como quiméricas, ¿no? Traerlo a Santa Fe en alguna feria del libro. Bueno, me escribió, me contestó que era muy tímido para todo ese tipo de cosas, de perfil muy bajo. De hecho, en Uruguay él tiene una editorial que se llama Ediciones del Chanchito, y nosotros por muchos años los libros que no se conseguían, nosotros lo traíamos de Uruguay. Siempre muy como si fuera de entre casa, eso sería la definición, con una sencillez muy particular. Y bueno, un periodista que después devino en escritor, pero que era muy agudo, y cuyos libros se siguen vendiendo como siempre. Son libros clásicos en una librería. Obviamente Las venas abiertas, bueno, vos que contabas del fútbol a sol y a sombra, es una verdadera poesía del fútbol, porque él, por ejemplo, cuando habla del gol, dice que el gol es el orgasmo del fútbol, y si uno se lo pone a pensar es cierto, porque creo que no hay una de las cosas, no hay como una cumbre como es el gol en un partido de fútbol. Y bueno, por supuesto hay otras definiciones, desde el arquero, el director técnico, los que son los domingos, los divertidos, esos que son los personajes que se ven en todas las canchas, y algunos goles en particular que son los
los que de alguna forma marcaron alguna época, alguna historia en algún equipo de fútbol. Así que mucho para decir de Eduardo Galeano. Y bueno, y este día también es el día de la muerte de Günter Grass, que también es un premio Nobel de literatura alemán. Exacto. Así que es un día de luto para las letras en general. Es verdad. Sandra, muchas gracias, un beso, saludos. Saludos. Sandra Jardín, desde Mauro Jardín Librerías, recordando particularmente hoy a Eduardo Galeano y su desaparición.